bienvenido a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con Pablo Vicente, allá en España, en Madrid. Concretamente, Pablo es editor y ha sido un lector de hace mucho tiempo de Sandman. Esa serie que, bueno, es un cómic, realmente dentro de ese género de novela ilustrada que, bueno, Netflix recientemente salió y que, bueno, se ha convertido en una especie de furor alrededor de muchos países alrededor del mundo. Y básicamente me gustaría conversar con Pablo por básicamente una distinción. Pablo es de esa generación de jóvenes que han estado leyendo a Sandman antes que esto ocurriera, ¿no? Y hay todo un culto en el sentido de lectores, de gente que han seguido el trabajo de Neil Gaiman acerca de su trabajo específicamente con todas estas novelas ilustradas de Sandman y todo lo que lleva ese planeta de símbolos, personajes en el cual se mueve este cómic. Y bueno, ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Gracias a ti por pensar en mí. Y comienzo preguntándote, ¿qué te atrapó la primera vez que leíste Sandman? Que es un poco lo que está empezando a adaptar ahora Netflix. A mí, curiosamente, es lo que más me llamó la atención, porque o sea, luego evoluciona, pero al principio es muy cómic de aventuras. Tenemos en principio un héroe que tiene que resolver un conjunto de problemas. ¿Y por qué lo digo? Porque no me esperaba eso en absoluto. Cuando oyes hablar, bueno, ahora ya no, pero en su momento cuando oyes hablar de Sandman, se hablaba mucho de que era un cómic de fantasía, que era un cómic de terror, en el que importaba mucho lo onírico. Y yo me esperaba algo centrado eso en la fantasía, tal, y me encontré algo que era más, o sea, al principio muy aventurero, como que es una historia que yo podía seguir, porque yo lo leí muy joven. Claro, yo ahora lo leería con otros ojos, pero en su momento me llamó la atención em, ver que es una historia muchísimo más accesible, muchísimo más el entretenimiento de lo que puede parecer en un primer momento, que puede parecer muy densa, o sea, es densa. Si se lee con ojos interesados, es muy densa. Muchas referencias literarias, referencias musicales, artísticas, mitología, historia. Y en ese momento, si alguien te avisa que es una colección con todo este tipo de referencias, te puedes asustar y decir, vale, a lo mejor no estoy preparado. Mm, a mí me gustó ver que es una colección que cualquiera puede leer con calma, no es algo que te tenga que dar miedo, es muy entretenida. Mm. ¿En qué crees que se basó cuando toca el tema de mitología? ¿En qué tipo de mitología piensa que se basó el autor, Gaiman? ¿Qué influencias encuentras como lector en el Pues cómic? bueno, en realidad es, sobre todo la latina, o sea, bueno, es muy evidente, ¿no? Hay un capítulo de un cómic que se llama Orfeo, que es referencia al mitológico Orfeo, las furias, ¿no? Bueno, aquí hace Gaiman algo muy curioso que es que mezcla las furias y las nornas, este tipo de personajes que son tres femeninos, ¿no? Que uno es muy joven, otra, bueno, una mujer muy joven, una mujer de mediana edad, una mujer anciana. Por supuesto, la mitología nórdica. Esto me imagino que va a salir en la siguiente temporada, Estación de Nieblas, que se llamaría la saga. Recopila un montón de dioses y entre ellos salen Odín, Thor y Loki. Y muy curiosamente, a pesar de que la imagen que se tiene actualmente de, bueno, es que es eso, el cine es lo que tiene, de Thor, el Thor, el Odín y el Loki que salen en el cómic, incluso, o sea, ahora mismo la imagen que tenemos es el Thor de Marvel, pero es que en aquella época también, porque no dejaba de ser un cómic muy vendido, o sea, que dentro del cómic era el Thor. Y curiosamente Gaiman adapta el verdadero Thor, el verdadero Loki y el verdadero Odín de la mitología nórdica, que a mucha gente le sorprendió porque o sea, el Thor mitológico es pelirrojo, tiene un martillo diminuto que apenas puede cogerlo con la mano, Oh, es muy bestia. qué interesante eso, Claro, eso no entonces, lo sabía. pues claro, entonces tú estás viendo el cómic y dices, pero qué raro, o sea, si yo llevo desde el año 64, 65 viendo un cómic de Thor en el que es rubio, afeitado, con un martillo claramente, bueno, un martillo normal, muy interesante, o sea, que la versión de la mitología nórdica que hace también es muy interesante. Claro, te puedo hablar aquí de mitología, no te sé decir así concretamente más, pero bueno, es lo que te digo, que te pones a leer y ves. Y es eso, no es restregar al lector, es decir, oye, mira, te saco a Thor.
y no te dice, no tienes que ir tú diciendo, "Ah, vale, ya entiendo las referencias". Hay un capítulo basado en, no a lo mejor en mitología, pero sí en leyendas árabes, que es muy curioso, una ciudad embotellada. Mm, Hay muchísima referencia a dioses, a leyendas. También entiendo que hay y también referencias musicales o influencias musicales. Claro, es que además Neil Gaiman es una persona, o sí, bueno, lo sigue siendo. em, Musicalmente se nota que al principio de la colección, tanto su estética como su forma de ser, estaba muy cercana al punk. Al punk. Y, al punk. Y el punk sobre todo es musical, ¿no? O sea, el punk es música, ¿no? Bueno, aquí hay que meterse en la historia del punk, pero podemos decir que lo que más queda del punk es sobre todo la música. Pero quiero decir, el tercer capítulo, por ejemplo, es decir, Neil Gaiman le gusta mucho la música, conoce la música, y el tercer capítulo de la serie, que no sé si es el tercer capítulo también del cómic, se titula Dream a Little Dream of Me, que es el título de una canción que es, bueno, es decir, es preciosa, es una canción preciosa. Ujú. Em, Ahí son muchas referencias musicales, lo dicho, vuelvo otra vez a lo mismo. Ahora mismo me pillas perdido, pero títulos. Es que además también se hacía mucho, también es algo que soy consciente cada vez más. Yo antes pensaba, qué curioso, ha puesto un título que hace una referencia a una canción. Yo ahora soy más consciente porque he visto ya mucho más series y tal que en su momento yo era más joven y te das cuenta de que al final necesitas sacar títulos de donde sea y tener un poquito de cultura general te ayuda muchísimo para poder, oye, voy a hacer una referencia a canciones, voy a hacer una referencia a una película de los años 50. Mm, claro, si tienes ese conocimiento, te ayuda muchísimo y enriqueces muchísimo la historia. Sí, qué interesante eso que estás comentando. No tenía ninguna referencia sobre que influencia como el punk o por lo menos lo que comentas sobre la mitología nórdica de la manera como me lo están planteando. Eso es interesante, ¿no? Es un hombre muy culto, además muy Sí, sí, formado. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, también ha sacado, bueno, claro, es que pienso también en, no voy a contar, hay un cómic que se llama Los libros de la magia, y los libros de la magia son 4 números, y es Ujú. básicamente una lección de magia dentro del universo de DC. Y lo dicho, son solo 4 números, 80 páginas. Y el tío está tan loco que te conecta toda la magia que hay dentro del universo de DC. Cuando digo toda, pensemos que es una editorial que en su momento puede tener 50 o 60, 70 años de historia. Claro, unir todo eso en su momento es como, estás loco en 4 cómics y además te lo intercala incluso con, pues eso, magia del caos, magia de no sé cuántos. En Sandman, lo que hemos dicho, o sea, estamos metiendo referencias literarias, referencias artísticas, mitología, música, cine y historia del cómic, o sea, la historia del cómic de DC. Lo que también hacen sus compañeros contemporáneos, porque claro, está muy bien decir, voy a irme a 20 años atrás, cojo un cómic de 20 años y lo meto dentro de mi cómic. Perfecto. No, no, enterarme de qué está haciendo mi compañero en este mes y gratuitamente, porque, porque no te están dando un premio por basarte en algo que ha hecho tu compañero. Gratuitamente decir, oye, voy a meter esta referencia a mi compañero porque me ha gustado lo que ha escrito. Em, no, no, sí, efectivamente. Y luego te iba a decir eso, que aparte tiene un libro que es maravilloso, es muy recomendable. Tengo que mirar la estantería porque lo tengo detrás. Sí, vale. Buenos presagios, Good Omens, que lo adaptó hace nada, Perdona, creo que ¿cómo se Amazon. llama? Good Omens, Ok. Buenos Oh, presagios. ya. Claro, la de David Tennant, ¿no? Y bueno, yo no sé, o sea, la serie no la he visto, pero la novela al menos sí te da esa sensación de, oye, aquí hay coco. O sea, este tío se nota que tiene cultura de mm, mitología, bueno, del cristianismo, Sí. leyendas, la Biblia. Sí, sí, es un señor culto, es un señor culto. Yo estuve, hay una serie que estrenaron que es American Gods. ¿M? Basada en Eh, sus novelas, sí. yo quedé impresionado con la serie y no sabía que era él. La vi Ah, hace pues sí, sí, muchos sí. años y me impresionó. O sea, me pareció un autor que estaba volado, o sea, pero volado en el sentido imaginativo y creativo a kilómetros de la mayoría. O sea, lo que yo, esa serie que yo le recomiendo, si están interesados, los que están viendo Sagman y los que están ahorita realmente es una serie que me impresionó muchísimo. La serie, no he tenido acceso a los libros. Claro que en esencia la serie no deja de ser un poco, bueno, eso, American Gods es un poco la evolución de Sandman, porque American Gods es la idea de que hay dioses, ¿no?
digamos, del presente, de la cultura popular, ¿no? Sandman no deja de ser eso, oye, hay elementos abstractos que no son elementos abstractos, son dioses. Bueno, que no deja de ser mitología. La mitología de toda la vida, la mitología es suponer que fenómenos atmosféricos o de naturaleza tienen sentimientos y actúan como si fuesen personas, ¿no? Poseidón era eso. O sea, Poseidón, ahora vemos a Poseidón y vemos a la estatua de, es una persona, ¿no? Los griegos ven a Poseidón más como la idea de el océano, los mares, Ujú. y asumían que los océanos tenían personalidad. No se imaginaban un señor con un tridente. Luego, claro, tienes que hacer una estatua y no haces una estatua del océano, pero era la idea no del rey del mar, sino de los océanos. O sea, ¿no? Zeus era el dios del rayo, era el rayo, ¿no? Interesante eso. ¿Sabes qué quería? Me llamó mucho la atención porque es cierto lo que estás comentando, Pablo. Cuando, cuando uno se acerca un poco, yo no soy un conocedor de la serie Sackman, como te comentaba, apenas la estoy comenzando a descubrir a través de todo esto que ha pasado. Pero sí a mí me gusta ser curioso y trato de en lo posible, trato, porque no nos da tiempo con tanta información, tantos libros y tantas, de poder mirar un poquito con unos ojos más serenos, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, en el primer capítulo, que parece que es muy interesante porque son dos adaptaciones, entiendo bastante, en buena parte, que han seguido incluso con los guiones, los dos primeros capítulos de los cómics. Ah, la presencia de Alex Krausley y de la magia. Ah, sí, sí, claro. Ujú. Claro, claro, o sea, Y en el primer capítulo no lo dicen, pero en el cómic sí que se explicita más que el mago es un competidor de Crowley. wow, sí, y me llamó mucho la atención la parte, la simbología de la casa, los rituales, fue bien, y sobre todo los pentagramas, la presencia de una cantidad de referencias allí que me parecieron. Hay una referencia que hacen en uno de los capítulos donde el personaje de John Dee Ujú. está discutiendo con la madre y entonces le dice, yo sé todo esto y saca un libro y dice, Historia oculta de la magia en Inglaterra, ¿no? Y Ujú. es interesante porque creo que lo conversaba contigo, te mandé un mensaje cuando estábamos con esto de la entrevista de que la relación, por ejemplo, de John Dee con Jonathan Dee, el alquimista este del siglo XVI, de Edward Kelly. O sea, que si uno empieza como que a hurgar, se va a encontrar con cosas Pero sí, pero es que además es maravilloso porque o sea, esto es algo que dice Alan Moore, pero que el destino está hecho de casualidades, ¿no? Creo que es la frase más o menos es esa, que parece que lo que está predestinado realmente son todo casualidades. O sea, ese oxímoron, si quieres, ¿no? Porque efectivamente es el personaje este del Doctor Destino. Bueno, en el cómic originalmente era Doctor Destino, pero Gaiman tiene una idea bastante inteligente que es suavizar todo el concepto de superhéroe, de sus superhéroes. Y claro, lo deja como John Dee. Y claro, cuando él hace el cambio a John Dee, yo creo que él es consciente de, oye, esto es potentísimo. O sea, porque John Dee puede hacer una referencia a algo que está fuera de los cómics y que es mucho más potente, que es este Jonathan Dee, ¿no? sí, Es maravilloso, es maravilloso. es una locura, es bien interesante. Si uno empieza a profundizar y a meterse, se da cuenta que hay muchas analogías que por supuesto pasan desapercibidos, como tú bien dices. Eh, sí, como es que además que es muy complicado absorber todo, tratar de entender todo ese planeta de dirección. Quería en esa misma dirección preguntar, eh, ¿tú consideras que Sackman es una evolución, es una transformación del rol del superhéroe? Claro, lo di forma de un artículo, aunque luego el artículo realmente es muy pesado porque es más buscar referencias. Pero el resumen sí que es ese, es que Sandman, cuando se crea Sandman, cuando Neil Gaiman crea Sandman, o co-crea en equipo, o sea, tampoco es muy importante, la idea original es hacer un remake, podríamos decir, de un personaje que además ya había tenido varios remakes, que era Sandman. Él empieza en los años 40 como un luchador callejero, ¿no? Algo, digamos, entre comillas, un poco como Daredevil, porque va con traje y corbata, una máscara de gas, ¿no? De estas de la Segunda Guerra Mundial, que es la máscara que luego tiene Sandman, el de la serie, que es como una máscara de gas, pero con ¿cómo se llamaría esto? Sí, es Una columna vertebral. una columna vertebral, sí.
Eso es. Pues eso es una referencia a esa máscara de aquel cómic. Luego este personaje, primero llega Jack Kirby, que hace un pequeño remake que básicamente lo que hace es ponerle mallas ajustadas, de creo que es como amarillo y morado, Ujú. no me acuerdo muy bien. Y luego ya en los 60, 70 vuelve a hacer otro remake y es otra vez otro personaje con mallas, estas son rojas y amarillas, que creo, eso no sé si en la serie ha salido, pero en el cómic sí que le hacen la referencia, que este personaje sí que es más parecido al Sandman que recrea Neil Gaiman, porque es un personaje que viaja por los sueños. Ya no es un personaje callejero, sino que efectivamente él se transporta de sueño en sueño para ayudar a la gente. Cuando Neil Gaiman llega a DC, le llaman a DC para crear cómics, llega mm, influido por Alan Moore. Lo he hecho en entrevistas Neil Gaiman que él, pues como todos los niños, leía cómics, pero llega un momento en su vida que no le interesan, le dejan de interesar, podemos decirlo, como al 90% de la población, es normal, pero leer La Cosa del Pantano le hace volver a interesarse por los cómics. Empieza a escribir cómics otra vez no, empieza a escribir cómics y eso llama la atención de DC, que es cuando le contratan dentro de contratan un pack de autores ingleses para que hagan lo mismo que Alan Moore. Perfecto, tenemos un señor inglés que ha hecho un cómic de terror a partir de un personaje olvidado de DC, vamos a utilizar la misma fórmula. Buscamos un autor inglés, un personaje antiguo que haga un cómic de terror. Y hacen, pues, en este caso sería, bueno, Neil Gaiman hace antes la Orquídea Negra, pero también hace ahora eso, Sandman. Grant Morrison empieza Animal Man y Animal Man se parece muchísimo a un cómic de terror cuando empieza. Otro cómic muy interesante de Grant Morrison es Arkham Asylum, o sea, el Ajá. manicomio Arkham, que es, Qué tal de hecho, el ese cómic? dibujante, ¿Qué tal ese cómic? ¿Qué te parece? eso sí, el cómic que me parece, Sí. em, pues hay una historia muy curiosa, a mí me gusta, a mí me gusta mucho ese ¿Te cómic, hay una gusta? historia muy graciosa, porque cuando Grant Morrison escribe este cómic y luego ya Dave McKean lo dibuja a su manera, o sea, ya el de por sí el guión es raro, pero el dibujante le da la vuelta. Mm. La gente que ve esas páginas de guión y dibujo en la editorial pronostican que va a ser un absoluto fracaso, que la gente va a odiar esa mierda, o sea, tono muy agresivo. Y se convierte en el gran superventas de ese año. Es el cómic más vendido de DC, hasta el punto de que Grant Morrison, con lo que vende de ese cómic, puede comprarse un castillo en Escocia. Y Wow. actualmente Grant Morrison vive en un castillo en Escocia, gracias a ese cómic. Ese cómic es una maravilla, y también lo que decíamos antes, está lleno de referencias. Lo que pasa es que en este caso son referencias para mi gusto, más oscuras, porque yo de verdad, yo no llego a todas partes, al tarot. Ajá. Em, claro, el tío te comenta comparaciones con, claro, esta secuencia se basa en la torre, esta secuencia, este personaje le hice la versión basándome es que no me acuerdo, la muerte, no me acuerdo muy bien del tarot. Ujú. En España salió una edición muy interesante en la que la mitad del cómic es el cómic y la otra mitad es el guión con comentarios y notas. Y el guión de Grant Morrison. Ostras, pues es muy interesante porque efectivamente te va explicando claramente, al dibujante le va explicando punto por punto por qué hace las cosas. Oye, esto es una referencia a, pues eso, la muerte, esto es una referencia a la torre, esto es una referencia al ahorcado. Ujú. Y claro, te das cuenta de que hay capas de lectura que, claro, yo no, pero quien entiende el tarot, bueno, creo que sin entender el tarot y sin conocerlo, algo percibes, dices, joder, no me creo que esto haya sido improvisado. Claro, hay Claro. una base detrás. Es muy interesante lo que comentas, porque tú como editor de libros, que estás metido en esto de editar Mm, libros, es un mercado muy complejo y muy competitivo, ¿no? Sobre todo ahorita sí, para vivir de eso. Tienes que tener un talento, una dedicación y yo creo que también un golpe de suerte, ¿no? Que coincida. sí, 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 totalmente. Ah, es que has dicho las tres. Eh, Eh, Talento, tiempo y suerte. Sí, porque son cientos de miles de cómics y estamos hablando solamente de cómics o de novelas gráficas. Bien, o sea, Sí, es un pero universo, si es te un vas a planeta, libros, es un planeta. ¿qué es eso? No, pero eso. Además, yo hice un máster de edición hace unos años y no, una de las propuestas que nos hicieron fue, fue buscar libros fuera de, ¿cómo se dice? Libres de derechos, ¿no? No sé cómo se, tiene una palabra. Bueno, libres de derechos para reeditar. ¿Por qué? Porque un libro libre de derechos lo puedes reeditar sin necesidad de. Y pues hace un trabajo, ¿sabes? Que decir, al final un editor hace un trabajo sobre un manuscrito
mm, que desgraciadamente no se valora. Entonces, ese trabajo con un libro libre de derechos lo puedes hacer sin necesidad de atarte a... Es que un trabajo de verdad, de leer, de... Bueno, Sí, un trabajo enorme. em, y lo que a mí me llama la atención es, claro, me tuve que leer no libros enteros, pero sí buscas por autores, sinopsis, editoriales, vas buscando lo que hay para luego ir ya afinando hasta poder ya empezar a leer primeras páginas, luego ya primeras páginas, primeros capítulos. Lo que me llamó la atención es la cantidad de libros que se han publicado. Yo te hablo únicamente de España, porque es lo que yo estuve buscando únicamente. La cantidad de libros que se publicaron en España, incluso te estoy hablando de superventas absolutos del siglo pasado, yo hablo ya de 1800 a 1900, eh, y que se han quedado ahí, claro. Te quería también preguntar, fíjate que estábamos conversando antes de iniciar el programa, de algunas referencias que, volviendo a Sackman, que me parecieron muy interesantes, por ejemplo, con el tema del infierno, ¿no? Y tú me comentabas que, bueno, hay algunas influencias literarias. ¿Podrías hablarnos de eso, de esa influencia que tú... Basado en el Paraíso Perdido de Milton. Pero debe ser un libro interesantísimo porque le debe dar la vuelta a la Biblia, o sea, los primeros, a lo que sería el Génesis, no es que ni siquiera el Génesis, ¿no? La creación a lo mejor el primer capítulo del Génesis, ¿no? La creación del mundo y los ángeles. Y claro, es un libro interesantísimo porque le da la vuelta, no te pone a Lucifer como el villano, sino como un personaje trágico, incomprendido, ¿no? Sí, sí te puedo decir que el Lucifer del cómic está basado en David Bowie. Ah, sí. Esa idea andrógina de un demonio que no es hombre ni mujer. Y luego, por cierto, esto no sé si bueno, lo que no sé si lo han utilizado en la serie, pero sí te puedo decir que el Lucifer que crea, sí, lo crea Neil Gaiman. em, Luego ese personaje luego consigue en DC colecciones propias, ha tenido ya su personaje regular. Y aquí, si no estoy muy confundido, la serie que al menos en España está en Netflix, que se llama Lucifer, es el mismo Lucifer. Ah, mira qué Es interesante. o sea, por lo que tengo entendido, es como que Lucifer se cansa de estar en el infierno y dice, oye, voy a vivir la vida. Y a saber lo que es eso. Que es un poco el tema también esto de la transmedia, ¿no? Cómo un medio puede pasar a otro tipo de medio, como por ejemplo de la novela, puede pasar al cine, del cine puede pasar al teatro. Y yo creo que eso hace una sinergia muy interesante, ¿no? Yo tenía un Ujú, entrevistado hace como, no sé, 3 meses atrás, y el título era El planeta de los cómics, y donde hablábamos precisamente todo esto que nos has narrado, ¿no? Todo esto que me has ujú. planteado, cómo la mitología se fue exiliando y se fue yendo también hacia el mundo de los cómics. O sea, los dioses Sí, sí, se claro. fueron a vivir al mundo de la novela gráfica, los cómics, han ido al cine, es decir, se han ido transformando, es una especie de transmedia, ¿no? Y encontramos casi que mitología viva, mitología del siglo XXI conectada con lo antiguo. De hecho, es así, porque cuando antes te decía lo de Poseidón, en realidad la mitología, tanto en Grecia como en Roma, era mucho más laxa. No había ritos, no había rituales. O sea, era como muy laxo. Había que hacer unas ofrendas a los dioses, pero no la sensación de hay que cumplir con. O sea, realmente el cristianismo fue mucho más estricto con los rituales. Y en ese sentido, la mitología actual es que funciona de una forma muy parecida. Estas ideas de iconos que representan ideas, pues, los personajes de ficción. Tú hablas del cómic, pero también eso en la televisión, aunque no sean coloridos ni con superpoderes, también representan conceptos, ideas abstractos, ¿no? Em, o sea, se me va a la cabeza uno muy antiguo, bueno, a House en su momento, de Hugh Laurie, el médico. Claro, no es un super, bueno, sí, tiene un superpoder que es el de ser muy bueno dando diagnósticos médicos a enfermedades raras. Y tiene unas características, tiene unos compañeros, no deja de ser eso, la evolución. Yo creo que es más que el cómic, que también. Es eso, como que la ficción actual, piensa eso también, que la ficción actual es brutal. O sea, tenemos una cantidad de ficción, o sea, volvemos a lo mismo. Y cuando digo ficción me refiero a aventuras. Que en la época seguramente los griegos, romanos, de la prehistoria, a lo mejor, claro, no tienes registros escritos de historias y repites muchas veces la misma. En cambio, actualmente, con la cantidad de posibilidades ya de crear una historia, lanzarla y ver qué pasa, queda registrada. Y bueno, también
dentro de ese capitalismo en el que vivimos, incluso las historias compiten entre ellas para ver cuál consigue llegar a más lectores. Por tanto, hay que producir muchas para poder estar en un mercado. La cantidad de producción de historias que tenemos actualmente, yo creo que es lo que lleva a que la ficción en general actualmente sea mitología. En general, o sea, exagerando, mm, quitando a lo mejor ya gente que vaya muy de artista y a lo mejor no llegue a intentar conectar con un gran público, los que intentan conectar con un gran público están creando mitología actualmente. Increíble eso. Y eso, ¿sabes qué? Ya cerrando la entrevista contigo, me recuerda mucho a los trabajos de Joseph Campbell, creo que el tomo Claro. 4 cuando él habla de la mitología creativa. Es decir, la mitología como un conjunto de órganos, de sistemas que se están renovando, se están integrando, se están transformando, pero las esencias, las ideas siempre están allí, continuos, pero se transforman las formas, ¿no? Y es Efectivamente. maravilloso el momento que estamos viviendo, porque estamos de una irrupción, de integración y de una mitología que tiene que estar, se está renovando porque los tiempos van cambiando, ¿no? Los contextos van cambiando, ¿no? Mm. Claro, por ejemplo, Sandman, la versión del cómic no es exactamente la de la televisión, ¿no? Han cambiado. Yo no creo, ¿sabes? Porque hay gente que ya dice, no, esto es corrección política. Yo no creo que sea corrección política, creo que es más el ajustarse al tiempo actual. Lo que te contaba antes de que Neil Gaiman era de joven era más punk, ahora mismo eso ya no lo puedes trasladar a una serie de televisión porque el público no siente esa conexión con que el punk, honestamente. Ujú. Fue un movimiento, ahora ya no es un movimiento. Ahora haber hecho referencias punk se notaría como anticuado. Entonces, si se nota, hasta se nota claramente que el personaje está más ajustado a una visión actual, tanto las estéticas como los diálogos. Efectivamente eso, el personaje ha evolucionado para acercarse a un público que tiene actualmente. No puedes hacer una historia para el público de los 90. Claro, y eso es muy interesante. Pues muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo que me has dedicado y nos has dedicado y gracias porque, mira, es un ABC, es una guía que necesitamos lo que estamos iniciándonos en apenas conociendo a Sackman y todo este planeta de símbolos y de formas. Así que te doy las gracias por la oportunidad. Yo espero eso que si os ha gustado la serie, probad al menos el primer tomo porque creo que vais a encontrar un material que no está en la serie por cuestiones de tiempo o eso, también evolución de la forma de contar historias. Y creo que vais a encontrar un material original que es muy interesante. Con suerte el primer tomo, creo que os va a llamar la atención para leer el resto. Maravilloso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, estamos en conexión. Saludos. Sí. Ya me contarás. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.